Este es uno de los vídeos más difíciles que me ha tocado hacer hasta el momento. Difícil porque me veo en la tesitura de tener que hablar sobre un fantasma en el mundo de la cuchillería. Hablar sobre un cuchillo del que lo desconocemos casi todo. Por desconocimiento, no sabemos siquiera cómo era. Aparece en numerosos documentos, nombrado a lo largo de casi 4 siglos, pero tal como aparece, desaparece a principios del siglo XX. Se hicieron miles y miles de estas piezas, y llegaban en manos españolas a las Américas, a las Filipinas, a África, de los virreinatos a las capitanías, a donde cualquier español pusiera un pie desde el siglo XVI al siglo XIX, viajando en barco, en carro, a caballo o a pie. Pero no se encuentran en museos, ni en colecciones, ni en libros. O quizás sí, quizás esté delante de nosotros, pero no podemos saberlo, porque nadie sabe cómo era este fantasma del pasado. Para poder encontrar con más facilidad a un fantasma, lo mejor es que le pongamos un cuerpo, aunque no sea el suyo. Es como estudiar a un mamut. Aunque ya no estén con nosotros, podemos usar a sus primos lejanos, los elefantes, para comprenderlos mejor. Por eso vamos a usar a lo largo de este vídeo 2 tipos de cuchillos muy especiales que nos van a ayudar en este trabajo. Además, gracias a estas 2 piezas, vamos a hacer un recorrido por una parte de nuestra cuchillería, de nuestra historia, que quizás muchos no conozcáis, y otros sí, repasando varias teorías muy interesantes que nos pueden ayudar a comprender mejor a nuestro fantasma, el cuchillo flamenco. Cuando comencé este proyecto, Antiguo Acero Español, decidí ordenar los vídeos por capítulos por varios motivos. Uno de ellos es que sea como un libro, que a medida que avanzas vas descubriendo nuevas cosas. En el mundo de las armas blancas antiguas hay a veces discusiones, como es natural. Hay piezas que no dejan dudas y no se discute en cuanto a su origen y fabricación, y otras sí las generan. En mi primer capítulo decidí hacerlo fácil y, como digo yo, no meterme en muchos jardines en el mismo vídeo. Así que en ese capítulo catalogué algunas piezas con la versión más común de su procedencia. Por eso pongo delante la palabra atribuido, con la intención de ir aclarando más profundamente a medida que los capítulos pasen y la gente me conozca un poco más. Como hice por ejemplo con los cuchillos en miniatura de hojas recuperadas, para muchos catalanes, a lo que yo les doy procedencia más bien aragonesa, y tengo algunas dudas de sus fechas. Y este es el caso de estos tipos de cuchillos que estáis viendo y vais a ver a lo largo del vídeo, y que me va a ayudar a hablaros un poco más adelante del cuchillo flamenco. De momento centrémonos en estos. Tenemos 2 tipologías de cuchillos, estos y estos. Ciertos autores y expertos los catalogan como albaceteños
y otros los catalogan como andaluces. En el capítulo 1 yo puse atribuidos a Albacete con la intención de aclarar esto en un vídeo con más tiempo y más profundidad. Esperaba y contaba que alguien criticase este detalle, pero aparte de habernos acusado a estas piezas y a nosotros de terminar con la vida de millones de indígenas, quemar miles de brujas y varias cosas más en las que yo ese día aún no había nacido, aparte de eso nadie ha comentado sobre este asunto, cosa que me parece curiosa. Yo también soy de la opinión que estas piezas, algunas de ellas, corresponden más a tierras andaluzas que a sus vecinas más cercanas, y también soy de la opinión que se han atribuido demasiados cuchillos a Albacete, simplemente por parecido y fama, y puede que no lo sean. El problema de que la mayoría de piezas no vengan con el lugar de fabricación y que la información que falta es más de la que tenemos, complica todo muchísimo. Por ejemplo, este tipo de puñales son de Albacete con total seguridad, pero este tipo, que también se atribuye en ocasiones a Albacete, ya no está tan claro, y mucha gente también les da procedencia andaluza. O este tipo, que también se encuentran quienes dicen que son de Albacete, y otros que dicen que son andaluces. La respuesta es que a veces son andaluces y a veces son de Albacete, pero esto es tema para otro vídeo. Normalmente la gente se basa en que alguna pieza lleva el nombre de una ciudad grabado, pero una ciudad en una pieza a veces no es suficiente para meter a todo el grupo cuando hay tantas variaciones. Pero bueno, centrémonos ahora en estas dos tipologías, pues nos van a ayudar a conocer a nuestro protagonista invisible, como os dije. Este tipo de cuchillos, con estas llamativas fundas metálicas, no suelen variar mucho en medidas, aunque sus hojas suelen ser siempre de generosas dimensiones, hojas largas, proporcionadas y no enterizas, terminadas en espiga. Como digo, sus vainas suelen ser metálicas con excepciones. Son cuchillos contundentes. Encontramos diferencias en los mangos, como veis. Los materiales pueden ser variados, van desde el latón, a la madera, a la cuerna. Suelen encontrarse claveteados en sus partes de cuerna o madera, gran cantidad de la ornamentación, tanto en vainas como en mangos, e incluso en las hojas. También encontramos un tipo de cuchillo muy parecido, aunque con ligeras diferencias, y que puede ser confundido con estos primeros. Son este tipo. Casi iguales que los anteriores, pero suelen ser más pequeños en hoja. Esta también comparte esmerados grabados y un bonito trabajo de ornamentación. Su mango o cabo suele ser más sencillo que los anteriores, compuesto normalmente por dos piezas cónicas de latón que se encuentra en medio del cabo por su base más ancha. El mango es de madera en el interior y la vaina siempre de latón, normalmente hermosamente detallada también. Aquí hay una gran mayoría de acuerdo en que son de Albacete, pero algunas veces encontramos piezas de este tipo datadas como andaluzas o como malagueñas. Curiosamente, mientras que a los cuchillos de Albacete se les atribuye una influencia en sus formas musulmanas, a algunas de estas piezas muchos autores le atribuyen reminiscencias de su estilo en el arte visigodo. Por eso es que a menudo podemos leer que estos cuchillos son de influencia visigoda. Esto querría decir que mantienen en sus diseños y ornamentación una conexión con las armas visigodas como el esclamasax. El segundo cuchillo es este. Ya los conocéis de otros vídeos. Hojas anchas, de punta agresiva, contrafilo que forma una aguda punta al encuentro con el filo, una espiga que se inserta en el cuerpo del mango, este casi forma una esfera que se adapta muy bien al hueco de la mano, en ocasiones también el cabo es muy parecido al resto de cuchillos, y que termina en una virola. Aquí la cosa se complica un poco y no es tan fácil saber de dónde es cuál. Por ejemplo, muchos atribuyen a estas piezas que estáis viendo a Andalucía, a Málaga, a Sevilla o a Granada, y otros le dan a estas piezas atribución albaceteña. La realidad es que similares piezas se forjaron en diferentes sitios y por ahí viene la confusión y el consiguiente lío. Pero este vídeo no se va a centrar en de dónde es cada cual, pues hay muchas que ni yo mismo lo sé, ni puedo dar una contestación con total certeza, y en algún caso no quiero adelantar futura información de futuros vídeos. Pero hoy voy a quedarme solo con estos, los cuales sí sospecho que pertenecen a la zona andaluza,
Pues ya he dicho que lo importante no son estos cuchillos, sino el protagonista de hoy, que es el que no vais a ver. Así que retiraremos estos y vamos a trabajar solo con estos. Sobre este tipo de pieza que estáis viendo, he oído y he leído en el pasado comparaciones con los belduque o con los cuchillos flamencos. En cuanto al belduque, personalmente no comparto esta teoría y os explicaré el porqué más tarde. Pero en cuanto a este último, el cuchillo flamenco, la conexión que le dan algunos es por dos motivos muy interesantes. De todos modos, al final, como siempre suelo hacer, os voy a exponer mi teoría. Comencemos. El cuchillo flamenco es un tipo de cuchillo que aparece mencionado esporádicamente en los textos e incluso en las prohibiciones de la historia española, y frecuentemente lo vemos mencionado en la literatura que describe la Andalucía del siglo XIX sobre todo. Parece ser que era un cuchillo que se importaba desde Flandes, y más concretamente se cree que de la ciudad de Malinas. Malinas es una ciudad en la región de Flandes, en Bélgica, y fue parte del imperio de Carlos V, nieto de Isabel y Fernando, los reyes católicos, y que más tarde perteneció a los llamados Países Bajos españoles, en manos de Felipe II, hijo de Carlos V, que en un momento, Felipe II, cedió como dote a su hija Isabel Clara Eugenia, infanta de España y archiduquesa de Austria, y mujer de Alberto de Austria, hasta que la muerte de este último, al no tener descendencia juntos la pareja, los Países Bajos retornaron a la corona española hasta su pérdida total durante el reinado de Felipe IV, el 30 de enero de 1648, en el Tratado de Münster. Para todos los que me reprochan que simplifico mucho la geopolítica española de la época, la respuesta es, si lo explico todo, no habría tiempo en una hora de vídeo para hablar de las armas. Desconocemos cómo eran los cuchillos flamencos belgas, tenemos pocas fuentes y una sola imagen sobre esta pieza, la cual no ayuda mucho, porque de todos los dibujos de armas blancas en causas judiciales antiguas que yo he visto, es uno de los peor representados, un poco confuso bajo mi opinión. Esta es la famosa causa contra Fray Pablo de San Benito, en Sanlúcar de Barrameda. Es muy interesante cuántos asesinatos o causas por intento de asesinato encontramos en torno a religiosos en esas épocas. En ella se representa el arma con la que mató a su víctima, y que es denominada como cuchillo flamenco en dicho documento. Como he dicho también, aparece a menudo en las prohibiciones o documentos de compras a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Y no solo en España, también en las Américas. Hay tantas referencias a la compra o prohibiciones de esta arma que solo incluiré aquí unas pocas para no aburriros. Así que vamos a ir al segundo motivo y más tarde volveremos al cuchillo flamenco belga. El segundo motivo para pensar que estos cuchillos pueden ser los llamados flamencos, y que personalmente me parece fascinante, aunque por supuesto para algunos pueda ser controvertida, y que explica a mi parecer por qué no creo que sean los belduque, aunque esto daría para otro capítulo, es el siguiente. ¿Recordáis lo que dije antes? El cuchillo flamenco es un tipo de cuchillo que aparece mencionado esporádicamente en los textos e incluso en las prohibiciones de la historia española frecuentemente, y lo vemos mencionado en la literatura que describe la Andalucía del siglo XIX sobre todo. Pues bueno, George Borrow, autor de varios libros sobre España, escribió uno muy interesante en 1841, Los Cincali o Gitanos de España. Y es en este libro donde aparece por primera vez la palabra flamenco. Pero aquí viene lo curioso, no usada para referirse al cante o baile como nosotros lo conocemos. En su libro él nos cuenta que a la comunidad gitana en España se les conocía también como egipcios, castellanos nuevos o germanos. Esto no es nuevo. También se pensaba que el pueblo gitano eran ciudadanos que huyeron al monte tras la expulsión de los moriscos en tiempos antiguos. Pero el dato importante que él nos da en el libro es que cuenta que flamenco es también el nombre por el que los andaluces se referían a la comunidad gitana. Por supuesto, esto no será la única fuente. Aparecerán numerosas referencias a este dato en otras publicaciones posteriores del siglo XIX. Constancio Bernaldo de Quirós es el culpable de que yo comenzase en su momento esta investigación. En su obra de 1933, sobre el bandolerismo andaluz, trata este tema de forma muy profunda. Parece ser que referirse al cante, la música y el baile de la comunidad gitana como flamenco fue en realidad un término moderno que fue adoptado durante el siglo XIX, concretamente a mediados o finales del siglo XIX, ya que hasta entonces no hay registros del uso de la palabra flamenco en relación con la música, cante o baile,
pero sí con la forma en la que los españoles denominaban a la comunidad gitana, sobre todo en la Andalucía de la época. Obviamente sin contar el uso que a la palabra le daban para referirse a los ciudadanos de los Países Bajos. Es por esto que las primeras referencias en obras literarias son tan tardías, y pone varios ejemplos, incluido el que os expuse en el primero sobre George Borrow. Quise comprobar este dato personalmente, y pude comprobar que en ninguno de nuestros numerosos diccionarios y glosarios del siglo XIX, la palabra flamenco solo recoge a los pertenecientes naturales de Flandes, o al idioma flamenco, o al ave rosada. No aparece absolutamente nada sobre el arte musical de la comunidad gitana en España. Nos explica también cómo Serafín Estébanez Calderón, nacido en 1799 y muerto en 1867, conocido como el Solitario, que era uno de los grandes expertos en este tema, era historiador, arabista, flamencólogo, andalucista y gran estudioso de la cultura gitana, escribió una obra clave, Escenas andaluzas, y en ella no usa nunca la palabra flamenco en referencia al sí mencionado arte, baile y cante de los gitanos en esa obra. Pero sí se usa esa palabra, la palabra flamenco, en dos únicas ocasiones, y ambas siempre refiriéndose solo al famoso cuchillo de los gitanos. En el capítulo de Pulpet y Balbeja dice: esto hecho, se desnudaron de las capas de donoso desenfado y desenvainaron para pinjarse cada cual. El uno un flamenco de tercio y media, con cabo de blanco, y el otro un guadifeño de virola y golpetillo, ambos hierros relucientes que quitaban la vista, y agudos y afilados para batir cataratas. Y en Gracias y Donaires de la capa nos dice lo siguiente: delante de él, metiéndole la capa por los ojos, levantada en alto como debe estar el pabellón de España, y asestaría los costillares con este alfiler que siempre me acompaña, y en esto blandir en efecto un ancho y luciente flamenco de puro acero, objeto artístico salido de las manos del tío Matute de Tolox. Bien, vamos a analizar esto por partes. Primero, Tolox es un pueblo de Málaga, y en parte, por este texto y algunas piezas encontradas, es por lo que podríamos identificar a estos cuchillos que estáis viendo en el vídeo como andaluces, y concretamente malagueños. Aunque no tenemos descripciones y no tenemos dibujos, por lo tanto su fabricación podría darse en más lugares de Andalucía. Según la descripción, una tercia, como ya dije en vídeos anteriores, una tercia son 27 centímetros aproximadamente, por lo que tercia y media, unos 40,5 aproximadamente. Estamos hablando de una severa hoja, como esta. El segundo cuchillo, nos dice el texto, un guadifeño, no confundir con jifero, los antiguos cuchillos de los matarifes. Los guadifeños, o guadijeños, podemos encontrarlos de varias formas, eran piezas de un solo filo, ancho 4 dedos, punta muy aguda y una horquilla al extremo del mango para apoyar el dedo y descargar con más energía y presión en el golpe. Algo parecido a esto. En realidad, en un momento dado, sospechaba de un tipo de agarre como el que tienen algunos cuchillos italianos, como el que estáis viendo en la foto, pero dice que es para apoyar el pulgar, y no hay una forma correcta de apoyar el pulgar en este tipo de mango, con la horquilla ahí abajo, por lo que sospecho que se parecería más a esta horquilla, algo parecido a esto, y que se llamaban así por haber nacido en Guadix, una población de Granada. Según cuentan, era un arma típica de malhechores y gente de mal vivir. Desde luego un cuchillo así no era para menos. Desgraciadamente no poseo ningún ejemplar, y no he llegado a ver, o al menos no me di cuenta, en ningún tipo de libros ni museos. Es posible que lo haya. Y no tendría una idea de tal pieza si no fuera porque hace ya muchos años vi algo que no supe identificar en su momento, y no estaba en venta. Vi un cuchillo que tenía una extraña horquilla en el mango. Pero por aquel entonces no sabía qué era lo que estaba viendo, aunque tiempo más tarde me di cuenta. Desde entonces no he visto ninguno más. Ahora puedo decir casi con total seguridad, siempre que no fuera una reproducción o una falsificación, que sería posiblemente ese tipo de cuchillo que yo vi, el guadifeño. Pero en el texto nos dice algo muy curioso y desconcertante. Nos dice, guadifeño con virola y de golpetillo. El golpetillo, o golpe, uno de los sistemas más antiguos en las navajas, para que la hoja aguantara sin cerrarse, por lo menos. Y este hace un sonido muy característico cuando asegura la hoja. No confundir con el sonido de la carraca. Esto nos hace suponer que en la descripción no se está refiriendo a un cuchillo, sino a una navaja. No era raro que los escritores, y en aquella época las personas también,
usaran el nombre cuchilla o cuchillo, y en ocasiones se referían también así a las navajas. Pero si nos fijamos mejor en el texto, dice de virola y golpetillo, por lo que yo entiendo finalmente que nos está describiendo que uno de los contendientes lleva una navaja guadifera, o sea de Guadix, la población donde las fabrican, con golpetillo, y terminada en virola, como terminan las navajas, y no en horquilla, como si lo hacían los cuchillos tipo guadifeño. Como veis, es necesario tomarse tiempo con las descripciones, pues muy fácilmente pueden ser malinterpretadas cuando hay ausencia de imágenes. Aún así, no podemos olvidar que tan solo es un texto y un libro, pero de un experto y acostumbrado a ver estas armas y conocer el lenguaje de la misma. Pero la verdad es que resulta muy interesante exponer toda esta información, y aunque casi todos sean preguntas e incógnitas en el aire, siempre es bueno que todo esto sea más conocido y discutido. Hay una teoría muy interesante a la que llegué por casualidad buscando información sobre el cuchillo, trabajada, estudiada y defendida por don Luis Suárez Ávila, que en su trabajo Flamenco, motivación, metonímica y evolución cultural del nombre de los gitanos y su cante, de recomendadísima lectura, en la que conecta el cuchillo flamenco, llegado de Flandes, con los gitanos españoles y el nombre que se da al arte, al cante, baile y música gitano. Y es que según la teoría, es el nombre del cuchillo por asociación el que daría el nombre al arte, o sea, que el flamenco, comprendido como baile, cante o música, su nombre vendría del cuchillo. Son muchos los que están de acuerdo con esta teoría y muchos más quizás los que no lo están. Como digo, es una teoría. Señala que la palabra flamenco en relación al arte del cante y el baile gitano proviene de esta hoja flamenca de notables dimensiones, que siempre acompañaban a nuestros gitanos, los cuales también eran conocidos por flamencos, quizás por portar siempre estas hojas traídas de Flandes, o al menos eso es lo que muchos piensan. También es justo y necesario hablar de la teoría de don Blas Infante, que explica, en una de sus obras, Orígenes de lo flamenco, la posibilidad que la palabra flamenco respecto al arte gitano nos llegue de la expresión árabe o marroquí Ferha Mangou, o campesino errante. Obviamente, este es un tema polémico pero valiente de abordar, y que sinceramente os recomiendo leer, porque no son pocos los autores antiguos y modernos que tratan en mayor o menor medida el tema de la palabra flamenco y la comunidad gitana, y algunos menos en referencia al cuchillo, pero todo muy interesante. Muchas son las fuentes en la literatura que nos indican que efectivamente a la comunidad gitana se le llamaba flamencos o flamencas, y muchas fuentes nos refieren al cuchillo como flamenco en la zona de Andalucía. ¿Cuál es mi opinión personal al respecto? Cautelosa. Os la cuento. Desde este punto, quiero dejar claro que voy a daros mi opinión personal en base a los datos que he encontrado repasando cédulas y documentos y fuentes antiguas, y que son las que me llevan a esto. Esto no significa que sea como yo digo, hay mucha información que aún se desconoce. Pero vamos allá. Que la comunidad gitana fuera llamada en Andalucía con el sobrenombre de flamencos no hay mucha discusión, es así. Podría adjuntar muchas referencias, pero no quiero alargar este vídeo con un tema que nos desviaría del arma. Podéis encontrar estas referencias si las buscáis. Pero de momento vamos a ver un punto interesante, porque buscando entre las cédulas reales nos encontramos esto. Una real cédula de su majestad y señores de su consejo que contiene las instrucciones que deben observar los comisionados de las casas de Almagro, Almería, Málaga y Sanlúcar para la introducción de los 6.000 colonos católicos alemanes y flamencos que deben poblar en Sierra Morena. Y aquí tenemos un punto muy interesante, alemanes y flamencos. ¿Y qué nos decía Jorge Borro en su libro al principio sobre cómo llamaban a la comunidad gitana los andaluces? Nuevos germanos o flamencos. Y dado que el destino de estos colonos no era el más sencillo para la vida en aquella época, según cuentan las crónicas, imaginamos que no enviaban a sus más altos nobles para tal tarea, sino simples ciudadanos de pocos recursos, incluido la comunidad gitana. Y parece más que posible que en esa repoblación, con colonos, los flamencos o germanos, llegados de Flandes, pertenecieran muchos a la comunidad gitana, y a esto se deba que en el siguiente siglo, el siglo XIX, se les dé el nombre de flamencos a los gitanos. Que el nombre que se dé a ese cuchillo de grandes dimensiones portados por la comunidad gitana venga precisamente de ese sobrenombre que se le da a este pueblo del siglo XIX, flamencos, no me genera muchas dudas tampoco, la verdad, es más bien lógico. Si en Andalucía la comunidad gitana era también conocida por los flamencos,
lo lógico es que este arma que portaban fueran denominada o diferenciada como el cuchillo de los flamencos, y que con el uso este terminase siendo el cuchillo flamenco. Y lo lógico para mí es pensar que con el baile y el cante y la música de este pueblo ocurriese lo mismo, y pasase de ser el baile de los flamencos para ser llamado simplemente flamenco. Un pequeño apunte. Es posible que en el pasado alguno de los bailes se hiciera con un cuchillo en la mano, por si alguno lo está pensando. Yo lo pensé y lo investigué. No sería raro, pues muchas son las tradiciones que juntan las armas y la danza. Pero habría algo sobre esto en los registros del flamenco, y tendría que ser muy común e importante dentro del baile, tanto como para darle el nombre, por lo que no creo que este punto diera su nombre al baile. Que el cuchillo dé nombre al baile para mí sería hermoso en realidad, y es que es difícil profundizar en la historia de este pueblo y su cultura y no quedarte un poco fascinado, pero yo personalmente no creo que esto fuera así. Puedo estar equivocado, pero veo más fácil que tanto el nombre del cuchillo como el del arte desciendan ambos a la vez de la forma que tenían los andaluces a referirse al pueblo gitano. Vuelvo a insistir, es tan solo mi opinión personal. De todos modos, nada podemos dar por cerrado, y una parte de mí, en realidad, prefiere que el misterio continúe. En cuanto a la cuestión si es el cuchillo que llega de Flandes, el que portaban los gitanos españoles, los llamados cuchillos flamencos, esto ya no lo tengo tan claro. Mi opinión personal, y después de haber estudiado tantos ejemplos, no solo en España, sino en otros países de Europa, de armas que en un momento del siglo XVIII y XIX, una errata escrita, una moda o una invención, cambian casi totalmente la verdad sobre su historia, y deja oculta la verdadera historia por una versión alternativa que sobrevive a la verdad y perdura en el tiempo. Como digo, estas historias son muchas. Ya he explicado en el capítulo 3 el error de emplear la palabra misericordia o vizcaína, y posiblemente quitapenas, y que estos términos sean más modernos del siglo XVIII y XIX, en el caso de la misericordia, y que han hecho mucho daño metiendo un grupo inmenso de armas en un solo nombre. Yo lo veo así, y quiero matizar otra vez que esto es mi investigación personal, no es oficial. Mi opinión es que con todos los datos que he podido tener delante de mis ojos, hubo dos tipos de cuchillos flamencos. Unos, los que se importaban desde Bélgica, los llamados cuchillos flamencos, belgas. Los describen como unos cuchillos que parece ser no eran muy grandes, sencillos de portar, a veces con y sin punta, a veces corto y a veces más largo, pero no parece que mucho. Resistente y muy usado por la marinería y también por el pueblo, un arma polivalente, de comedido tamaño y eficaz para el trabajo multitarea. Cuanto más investigo sobre él, más semejanza le encuentro, entre comillas, con los cuchillos Mora actuales, sencillo, funcional, asequible, resistente, un todoterreno. Si vemos el dibujo de la época, de la causa judicial que vimos antes, esta pieza no se parece en nada a estos cuchillos andaluces que os estoy mostrando durante el vídeo, y curiosamente, dependiendo de cómo veamos el dibujo, puede ser que tenga la punta roma, porque la verdad que el dibujo deja bastantes cosas a la interpretación personal, pero coincide con alguna cédula en la que se dice que el cuchillo debe tener la punta roma. Y un día, buscando, encontré este documento de 1891 de derechos de importación de Bolivia, donde aparece la siguiente importación descrita. Como podemos ver, bajo cuchillos flamencos tenemos una larga lista de piezas diferentes importadas, todos cuchillos para el trabajo, la restauración o el hogar, lo que nos hace pensar en un simple cuchillo de trabajo y no esa larga hoja de los flamencos andaluces. Y en realidad nos sorprende, porque alrededor de las prohibiciones siempre está describiéndose esta pieza como un arma que viene de cuchillos de trabajo, y con el cual se cometen muchos crímenes a lo largo de la historia. Y mientras en los territorios españoles, en Andalucía, en toda España, incluso el centro de Europa, y territorios de ultramar en Hispanoamérica, Filipinas y África, el cuchillo flamenco belga se extiende y se hace de uso común. En un momento posiblemente finales del principio de XVIII y XIX, en Andalucía, exclusivamente, la gente comienza a dar el nombre de flamenco a esas piezas, esas grandes hojas que nos describen los autores como el de Tolox, que eran portadas por los gitanos o gitanos flamencos, y que finalmente termina recibiendo el nombre de los portadores. Este tipo de piezas están hechas para quitar la vida, ya sea la de una persona, ya sea la de un animal.
Quiero puntualizar que aunque digamos gitanos flamencos, estamos refiriéndonos a gitanos españoles, dado que las descripciones que nos dan las fuentes sobre los cuchillos flamencos andaluces no se parecen mucho a lo que nos cuentan sobre los cuchillos flamencos belgas. Yo soy partidario de que estamos hablando de dos piezas diferentes con el mismo nombre, aunque nada tenían que ver el uno con el otro, y que este confuso dato en el tiempo, puede haberse debido a que este cuchillo solo se denominaba flamenco en Andalucía, una palabra más de la jerga propia andaluza, sin más interés para el resto de España, que se pierde en el tiempo. Un ejemplo fácil de entender está en los pescados. En España, dos tipos de peces, uno del norte y otro del sur, pueden compartir el mismo nombre popular, siendo especies diferentes. De ahí la importancia de los nombres científicos. Aquí tengo que decir algo que también es una opinión personal. Dudo que los primeros cuchillos flamencos que aparecen en el documento del siglo XVI se parezcan fielmente a los que van apareciendo a lo largo de los siglos y finalmente en el siglo XIX, porque si algo nos enseña la historia del armamento es que las piezas evolucionan y se adaptan a los tiempos, modas, nuevos materiales, requisitos, disponibilidad de recursos, leyes, etc. Y opino que el cuchillo flamenco son en realidad muchos cuchillos en el tiempo, y en ocasiones más de un modelo al mismo tiempo. Me estoy refiriendo en este caso a los cuchillos flamencos provenientes de Bélgica, por supuesto. Pero continuemos. Porque esto podría abrir una tercera posibilidad, y es que el cuchillo flamenco belga evolucionase en manos de los gitanos españoles en Andalucía, en un gigantismo muy típico de las piezas de esa zona, siendo esta pieza que hoy protagoniza este vídeo en realidad el resultado de una contaminación cultural de la zona andaluza, que modificó estas piezas al gusto de los mismos. Pero yo no estoy tan seguro de esto. Según las descripciones puntuales en los viejos textos, el cuchillo de Malines, cuchillo flamenco belga, no era ni remotamente parecido a estos flamencos gitanos grandes. Y aquí viene un dato importante. Los gitanos sufrieron prohibiciones de todo tipo, incluida la herrería y el porte de armas, que para otros sí podía estar permitida, tratando de impedirles que forjasen sus propias armas para consumo propio de los suyos. Y es cierto también que a los gitanos que sirvieron en Flandes dentro de los tercios, los cuales destacaron muchas veces por sus notables servicios, el rey les proporcionó en varias ocasiones excepciones ante la ley, por lo que podían moverse y trabajar con libertad en sus tierras, pero estos son casos puntuales, no muy comunes. Esto les obligó a hacer trabajos en la sombra, con lo que podían, muchas veces con hojas rotas recuperadas y con los materiales que tenían a mano. Esto me hace sospechar que los cuchillos eran flamencos porque eran portados por flamencos, por gitanos flamencos. Por las descripciones eran grandes y con agresivas puntas, pero no creo que estos estuviesen bajo ningún dictado artístico regulado, como por ejemplo si encontramos en muchas de las piezas de Albacete. Esto me hace pensar seriamente si al igual que el bandolero no tenía una navaja de bandolero, ni el pirata un sable de pirata, el gitano o flamenco no tenía un cuchillo flamenco, sino solo un cuchillo que pertenecía a un gitano o flamenco, de grandes dimensiones, como muchas piezas andaluzas. Quizás, y puede ser lógico pensar así, sí guardaba unas características propias, que dentro de las diferencias de haber sido forjado por diferentes manos con los materiales disponibles, les hacían distinguirse como flamencos. Pero creo que, como ocurre hoy, cuando no tienes un taller haciendo modelos concretos de serie, cada dueño quería el cuchillo a su manera, y el artesano también querría jugar un poco, hacer cosas diferentes, cambiando materiales, colores, adornos, medidas, o simplemente por las necesidades propias, por la falta de recursos o por la sobra de ellos. O sea que lo mismo que ocurrió con los cuchillos flamencos belgas, también pudo pasar con los cuchillos flamencos andaluces. A lo largo de los siglos cambian los gustos, varían los materiales, la gente quiere cosas diferentes. No creo que hubiese un solo modelo de cuchillo. Pudieron perfectamente existir diferentes estilos dentro de lo que llamamos cuchillos flamencos gitanos en la época. Y estos que estáis viendo a lo largo de todo el vídeo solo sea uno más de esta categoría, manejados a lo mejor por bolsillos pudientes. Podemos ver que en las piezas albaceteñas sufren variaciones con el tiempo, evolucionan. Lo mismo tenía que ocurrir con los cuchillos flamencos andaluces, no creo que fueran todos iguales ni siguiendo un patrón siempre. Por ejemplo, como esta antigua pieza que estáis viendo de mediados del siglo XIX, que coincide con la época del cuchillo flamenco. ¿Pudo ser este un cuchillo flamenco? Pudo serlo. En realidad, cuando lo vi la primera vez, me recordó muchísimo las descripciones que tanto había leído. O esta pieza que vemos aquí, parece la típica que os estoy enseñando, que parece un antepasado.
Pero tiene algo muy especial, y no solo que es del siglo XVIII, es que su mango está hecho de segmentos metálicos de bronce y de hierro, algo no muy típico en nuestra cuchillería. Entonces, ¿son estos hermosos cuchillos que habéis visto los famosos flamencos gitanos? En primer lugar, aclarar que los cuchillos flamencos andaluces fueron usados tanto por gitanos españoles como españoles no gitanos. Pudieron tener diversos cuchillos muy parecidos a estos en cuanto a dimensiones y forma, e incluso algún modelo de estos, si el bolsillo o la fortuna se terciase a su favor. Creo que el nombre flamenco se le da a dos tipos de cuchillo en las Españas, uno para la pieza flamenca de Bélgica y otro para la andaluza. Creo que pudieron ser cualquiera de estos dos tipos de piezas o parecidos. Es obvio que en Tolox se fabricaron cuchillos flamencos andaluces. Y creo que son los andaluces los que le dan el nombre al cuchillo gitano por referirse a esta arma como el cuchillo de los flamencos, o sea, cuchillo flamenco. Y aunque me gustaría deciros que esta hermosa colección de cuchillos que os he mostrado a lo largo de este vídeo eran los cuchillos auténticos, los alfileres flamencos, usados por nuestros gitanos, no puedo hacerlo con total seguridad, porque no lo sé. Y mi sentido común me dice que estos me parecen más un trabajo muy concreto, piezas que siguen un patrón claro, quizás usados para la caza y la montería, que esos cuchillos instintivos que llevaban nuestros protagonistas. Pero quién sabe, la posibilidad de que estos que estáis viendo estén inspirados en ellos es muy grande. Es posible que jamás lleguemos a saber todos los secretos, y quizás os habéis quedado con más preguntas que respuestas, pero como ya dije en otros vídeos, se aprende más por el camino recorrido que por el hecho de alcanzar el objetivo. Así que del mismo modo que empezamos con un fantasma, llegamos al final del vídeo, terminando con dos fantasmas, uno belga y otro andaluz. Y habríamos terminado aquí el vídeo si no fuese por un dato que me llamó la atención mientras investigaba. Fue la descripción que da Barón de Leguina, que de nuevo nos da una buena pista, y yo diría que también un golpe de gracia y abre una nueva puerta. En los textos de Leguina me encuentro con esto, si busco cuchillo flamenco en su glosario. Nos dice, guadeño, así sin más. Así que busqué guadeño en el propio glosario y aparece en 3 ocasiones. En una nos dice cuchillo y debajo aparece el auto de buen gobierno de la ciudad de Sevilla y nos dice esto: que nadie use de armas cortas de acero como son guadeños, almaradas, puñales, rejones, cuchillos de monte, cuchillos flamencos, ni otro instrumento alguno punzante de los prohibidos. Y aquí viene mi pregunta. Si un guadeño era un cuchillo flamenco, según el glosario de Leguina, ¿por qué el auto de Sevilla nombra al guadifeño y al flamenco como si dos tipos de cuchillos diferentes fuesen? ¿Por qué, si son el mismo cuchillo, no aparece en el auto de Sevilla como que nadie use de armas cortas de acero como son guadeños o flamencos, almaradas, puñales, rejones, etc.? O sea, si son el mismo, lo normal sería escribir los dos nombres juntos. Y ahora me surge la pregunta. La pregunta es si hay conexión entre guadeño y guadifeño. Pues sí, la hay. Buscando en uno de mis diccionarios más antiguos del siglo XIX, me encuentro con esta perla. Guadijeño, cuchillo de un geme de largo y 4 dedos de ancho, con punta y corte por un lado. Un geme era una unidad de medida que va de la punta del pulgar estirado hasta la punta del dedo índice también estirado. Entonces, ahora ya creo tener la respuesta a este confuso misterio. Porque antes solo tenía el ancho, y aunque tenía un posible sospechoso, porque de 4 dedos no hay mucho, con esta nueva información ya conozco quién puede ser el misterioso flamenco. Los dos cuchillos son fabricados en Guadix. Lo confuso, en primer momento, es que el cuchillo guadifeño con horquilla recibe el mismo nombre que su gentilicio, guadifeño, y el cuchillo de un geme de largo y 4 dedos de ancho se llama guadeño, aunque por ser de Guadix es también un cuchillo guadifeño. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que no conocéis ninguna de estas armas, y yo os digo, esto es una albaceteña, esto es una toledana, esto es una aragonesa. Os iríais pensando que este es el nombre del arma, y ya lo llamaríais así, cuando solo estoy describiendo la procedencia. Porque esto es una pieza albaceteña, pero estas también la son. Esto es una aragonesa, pero estas también lo son. Y esto es una toledana, pero estas también lo son.
En Guadix se fabricaron cuchillos y navajas de varios tipos. Lo importante es que ya tenemos, con la descripción que nos da Leguina en su glosario y la que nos da el diccionario de 1800 de las medidas de la hoja, la prueba de un cuchillo flamenco andaluz, español, que no tiene nada que ver con el también llamado flamenco procedente de Bélgica. Y es que ninguno de los demás diccionarios nos había dado las medidas totales, faltaba el geme de largo. Y ahora sí estoy seguro de mi sospechoso. Tengo un cuchillo en mente, uno que coincide completamente con todo lo escrito hasta ahora, y es una pieza muy poco común, muy desconocida y muy difícil de encontrar. Y conozco una pieza que se encuentra expuesta en el Museo de Oro del Perú, que si alguno puede visitarlo es una auténtica maravilla. Esta es. Es una pieza con un gran ancho de lomo, 4 dedos, y una hoja muy corta, un palmo. Y curiosamente, por obra del destino, uno de nuestros seguidores, don Rafael Domínguez Cedeño, dueño de un museo local etnográfico que se encuentra en Setenil de las Bodegas, me envió hace un tiempo un email con estas fotos de un cuchillo para identificarlo. Y curiosamente también, instintivamente, él sacó esta foto sin saberlo. 4 dedos. Cuando me llegó este email, me pareció una sonrisa del destino. Aquí vemos un viejo guadeño del siglo XVIII aproximadamente, con un mango de esferas y columnillas, encontrado por él mismo en la Fuente Gitana, un conocido refugio de bandoleros en Setenil de las Bodegas, Cádiz. Encontrar un cuchillo de esa antigüedad, de esas características, en una antigua zona de bandolerismo, nos dice que esta pieza pudo tener, como decimos en España, mucha mili a sus espaldas. Desde aquí quiero agradecer a don Rafael permitir enseñarnos estas fotos, y si alguno quiere ver esta pieza, puede dirigirse a Setenil de las Bodegas, que quien no lo conozca es absolutamente increíble. Las fotos que estáis viendo hablan por sí mismas. Bien, pues parece ser que uno de nuestros fantasmas finalmente apareció, o al menos eso creo, y esto podría querer decir que no había un único cuchillo flamenco, que había diferentes tipos, fabricados en diferentes lugares de Andalucía, como Tolox y Guadix, y no eran flamencos por sus modelos, sino por el simple hecho que eran vistos en manos de nuestros flamencos y flamencas, o sea, el pueblo gitano, y que estos eran modelos típicamente españoles y no belgas, eran de otro tipo. Y por supuesto, no solo estaban en manos flamencas, en manos gitanas, estaban en manos de cualquier persona del pueblo andaluz. Y es que estos cuchillos andaluces viajaron con los españoles, gitanos y no gitanos, a las Américas, y pudieron evolucionar o inspirar algunas de las piezas que hoy rondan por muchos países, quizás inspirando al Bowie, o al Belduque, o alguna pieza gaucha, ya que, como dije antes, los gitanos usaron hojas recuperadas al igual que después harían los gauchos. ¿Quién sabe lo que pudo ocurrir con estos miles de cuchillos, abriéndose camino, esparcidos por tan extensos territorios? Pero estas son otras historias en las que no entraremos hoy. Quizás no lo sabremos jamás, o sí. Muchas gracias a todos, soy Ruiz el Viejo, y esto ha sido Antiguo Acero Español. Por cierto, a continuación os dejo una sorpresa.